La verdad que cuando arrancamos con Terrorífico a principio de año, teníamos muchas ganas de que el proyecto sea lo más grande posible y que podamos realmente no solamente quedarnos en estrenar películas, sino potenciar lo que es la, la comunidad de terror en la Argentina. Eh, Cada vez hay más gente sumándose, cada vez hay más talento haciendo cosas en nuestro país relacionadas al terror y la verdad que se hace muy fácil poder apoyar a esta comunidad. Esta es nuestra primera charla, vamos a hablar con Daniela Vega, no es una entrevista, porque la realidad que no es la idea que sea una entrevista, sino una charla con un gran director, con alguien que hace mucho que conozco y que tuve la suerte de distribuir sus películas. Y la idea es que más allá de hablar del género, también hablemos de la industria, del cine. Ahí se está sumando de nuevo. Ahí está Daniel. Este, y realmente hacer estas charlas con, transmitir con Daniel La Vega. Ahí está Daniel de La Vega. Está hablando muy bien de vos, estaba hablando muy bien de vos, estaba diciendo cómo me alegra que seas el primero en estas charlas. Primero porque sos tal vez uno de los directores más relevantes en el género en la Argentina. Segundo, porque sos una persona con la que hace mucho que hablamos y que tenés una visión de industria que está muy en línea con lo que creo que se necesita. Recién, para que te des una idea, estaba viendo el documental de Rojo Sangre 10 años Ah, mira. y vi algo que me gustó mucho. No No puede pasar, te, no puede pasar. No importa, no importa. no Usted importa. siga, usted siga. Y hay un momento en el que te preguntan si te darían plata para hacer una película que no fuera de terror, ¿qué es lo que harías? Si veniera alguien y te pone, y vos dijiste, no, yo solamente quiero hacer terror, quiero morirme solamente dirigiendo películas de terror. Sí, Y lo estás sí. haciendo, no Si puedo muriéndote, elegir, claramente, ¿no? si puedo elegir, prefiero no morir Claro. primero y después hacer lo que corresponda. Digo, básicamente, si puedo elegir ser feliz haciendo lo que me gusta, que es en esencia la ecuación con la cual trato de transitar esta vida, y lo que me queda es esencialmente dedicarme a ser feliz al niño que fui, que soy yo, atravesado por esa infancia perdida, que ese chico veía películas que le gustaban mucho y que las trata de hacer porque las hace para él y las hace para todos los chicos que están ahora mirando. Porque yo creo que el cine es como una especie de jardín de infantes, enorme, grotesco, lleno de pequeños niños que se conectan entre sí, tratando de encontrar verdades, compartirlas, y en el terror encontramos respuestas. Porque seguramente cuando éramos chicos había una inquietud muy grande, una inseguridad muy grande, y encontrábamos en ese formato, de alguna manera, la canalización perfecta para tener miedo bajo control. Cuando tenías miedo, y de pronto la ficción te permite un poco esa gran evasión, y creo que todo el tiempo estamos volviendo a ese espacio, ese lugar de la infancia que es perdido, y tratamos de recuperar y conectar con ese niño. Así que si yo puedo elegir, voy a dedicarme a hacer lo que realmente me gusta, que es poder expresarme a través de un género que me representa. Y creo que es el género, digamos, por autonomía, me refiero, es la primera emoción con la cual venimos al mundo, es el miedo, no es el amor. ¿Viste? Tiene muy buena prensa el amor, lo sé, pero, y dicen que es lo opuesto del horror, el terror, perdón. Y creo que realmente la primera emoción es el miedo, y desde ahí construimos nuestra historia. Y temo que el final también debe ser aterrador. No lo sé, me imagino que debe serlo. Sí, a ver, lo bueno que ya viviendo en la Argentina estamos como preparados para cualquier terror, ¿no? O sea, eso está bueno. Y, y, y yo creo que también unas cosas más destacables, no quiero caer en el halago tanto, pero sabés que te lo digo siempre y cuando nos encontramos, es que vos no te quedaste con la queja, hiciste que pueda ser posible hacer terror en la Argentina, ¿no? O sea, porque viendo el documental, pensando en aquellos 2000, cuando un poco arrancaba todo, o creíamos que arrancaba todo, y después fue arrancando varias veces así, era como que era todo imposible y que no, y de repente hubo gente que dijo, no, no, a ver, si este es el sistema, cambiémoslo para que sea posible hacer lo que tenemos ganas. Y creo que hay mucho valor en eso, ¿no? Porque si no, la que nos quedaba era, bueno, la de kamikaze, seguir haciendo cosas.
viste que acá le dicen independiente a lo que no tiene sistema industrial o lo que no tiene cuestión del Inca. Pero, digo, en algún punto se iba a cortar la posibilidad de seguir haciendo eso, o no sé, me parece que íbamos a perder mucho talento en el camino, porque hoy la gente que está haciendo cine de forma industrial, digamos, es gente que está pudiendo mostrar su talento, ¿no? Sí, voy a tratar de traer un poco de luz a este tema, en esencia. A mí me parece que efectivamente este es un tránsito muy largo, siempre dije que es una carrera a distancia, no de velocidad. Todo comenzó para mí hace mucho tiempo con referentes históricos como fueron Cova y Maldonado, con películas como Alguien te está mirando, y un vacío enorme que ocurrió durante 18 años hasta Visitante de Invierno de Sergio Genasi, que fue la película que nos mostró a muchos el camino. Porque la verdad que había un prejuicio muy grande de presentar proyectos al Inca, pues se entendía y se sabía de que ibas a ser denostado porque era una obra de género y vos realmente no ibas a poder avanzar con recursos del Estado para poder producir una película comercial, de estreno comercial. Yo creo que ahí es donde todos vimos el camino y empezamos a construir. Sumado a la interacción con el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que mientras eso ocurría permitía que la independencia pudiera consolidarse profesionalmente con una pantalla. Vos producías para esa pantalla, que no era un estreno comercial, pero un lugar de encuentro, un espacio de resistencia, donde te juntabas con el otro para ir construyendo un proyecto de futuro. Entonces, se fue armando muy de a poco, más allá de la actual circunstancia que es bastante desafortunada, puedo decir que hemos hecho un camino muy largo y que resta lo mejor por venir. Estamos en un tránsito bastante adolescente hacia una madurez y se está armando. Hay muchos realizadores muy interesantes y creo que hay un futuro, digamos, promisorio para el género fantástico en la Argentina y el terror en particular. Así que en ese sentido creo que fue una construcción colectiva. Fue un grupo de valientes, de caudillos que creyeron que era posible superar digamos, los prejuicios, atendiendo que hoy es mucho más fácil hacer género. Hoy me va a tocar en suerte, les cuento, hoy a la medianoche vamos a proyectar al tercer día en el Malva y estamos invitando a Susana Beltrán. Y hoy me acordaba de eso porque Susana Beltrán no es cualquier persona, es una actriz que en la década del 60 protagonizó películas de terror como Sangre de Vírgenes, La venganza del sexo, La bestia desnuda. Ella quería ser una actriz seria como Delia Garcés, me lo dijo ella a mí. Y estaba haciendo películas de género en los 60. Era mala prensa para ella. Ella, digamos, no era considerada una actriz seria. Por eso para mí me parece una gran vindicación poder tenerlo hoy, seguramente en el estreno del Malva, porque vamos a destacar eso, precisamente la valentía que tuvo una persona en la década del 60 de impulsar un género que no le iba a tener buena prensa, que no le iba a abrir puertas, pero que construyó parte de esta identidad nacional de género para que hoy podamos tener como una cultura del cine de terror en Argentina. Gente como ella, como Emilio Vil en su momento y otros autores, Diego Curveto, que partió hace poco, también fue un adelantado a su tiempo, que también en un momento donde nadie apoyaba el género, él desde la crítica, desde los textos, podía apoyar un género que amaba, digamos, y era contracultural pensar en terror en Argentina. Hoy ya no es así, hoy siempre lo digo, o sea, antes eras un freak, ahora sos cool por hacer terror. Pero no era así antes, digamos, había, y se nos cae la señal, ¿no? Pero hoy las cosas han cambiado por suerte y para bien, en ese sentido, ¿viste? Y creo que hay mucho por recorrer y me entusiasma lo que se viene, la verdad. Sí, yo creo que también me pasa eso de entusiasmo, pero ¿sabés por qué también me estoy entusiasmando mucho? Lo que estamos encontrando hoy con el proyecto este de terrorífico es que ahora hay un gran público, porque digo, pensemos en ese Rojo Sangre del 2000, donde los realizadores eran el público, ¿no? O sea, era como, che, no se está haciendo nada, yo quisiera, entonces lo hago, pero éramos nosotros un poco el público que estaban en esas funciones. Hoy realmente hay una comunidad muy, muy grande y cada vez que se expande más y que está mucho más interesada en ver terror y meterse en el terror, ¿no? Más allá de no solo el cine, ¿no? En su vida misma. Se congeló, Dani, no sé si me estás escuchando. Te escucho perfecto. Bueno. Y ¿sabes qué? Me pasó hace poco algo. Creo que lo que cambió son los hábitos de consumo. Están cambiando los hábitos de consumo y hay que adaptarse a ellos. Creo que hubo un momento en donde el cine tenía una impronta muy intelectual, digamos, y el público más llano, el que se disfrutaba, no era bien visto, no tenía, digamos, la verdad que no tenía el cine argentino. Yo lo que creo que el género tiene ese lugar cultural que es necesario, porque el terror es una emoción indispensable para poder canalizarla, es como cualquier otra emoción, tenemos que tener nuestra propia construcción cultural de género. Creo que nos merecíamos eso. Y realmente hubo una época en donde no tenía buena prensa eso. Y eso es lo bueno de que haya cambiado el hábito de consumo. Así como mucha gente dejó de ir al cine y empezó a consumir streaming, quizás
la cereza fue la pandemia que nos colocó en este sitio. Es verdad que antes era un público como, digamos, de alguna manera, un público denostado, o sea, el público no existe, el público es una cosa amorfa, pero el público que consumía género, digamos, era un público como freak, era un público raro, era como, no, era como contracultural, digo yo siempre. O sea, no es como ahora que es mainstream, o sea, es un género que ha atravesado todas las recesiones y sigue existiendo. Hay géneros que no han sobrevivido, pero este es uno de los géneros, digamos, raíz que seguimos consumiendo y seguramente vamos a seguir consumiendo porque el horror nos habita, básicamente. Sí, 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 claramente. O sea, creo que eso es un fuerte que tiene y que se está dando algo muy interesante cuando vos hablas de la forma de consumo. Yo siempre decía que en la Argentina, en el cine, el 80% de la gente que iba a ver películas de terror en el año era gente que no le gustaban las películas de terror, ¿no? O sea, porque iban a ver las películas, digamos, más mainstream, digamos, esas películas. ¿Qué pasa también un poco cuando vos lo traspolás al cine argentino, ¿no? Hay 4 películas que llevan 4 millones de espectadores y después tenés 75 que llevan 120.000 entre todas. Pero en el terror también pasaba un poco eso, ¿no? O sea, tenías La Monja que te llevaba 1 millón de espectadores, pero después tenías pequeñas cositas que te llevaban 10, 15. Entonces se daba eso. Hoy lo que estoy notando y que está buenísimo es que se está revirtiendo eso, que la gente se está, no quiero usar la palabra educando con el terror, pero sí se está amigando y está empezando a ser más exigente, porque sin duda es mucho más exigente en lo que pide, pero sí viéndolo como algo mucho más cercano. Entonces, Sí, me parece que se da la tormenta perfecta, ¿no? Porque llegamos con los realizadores con un camino que los profesionalizó y los puso en un lugar donde hoy vos ves una película tuya, una peli de Fabi Forte, de cualquiera vez, y ves un producto absolutamente increíble desde lo técnico, desde lo narrativo superlativo. O sea, es como que están en una madurez que está genial que pase en este momento porque me parece que se da en consecuencia con el público que puede llegar a pedir eso, ¿no? O sea, por ahí, cuando arrancábamos, que se hacía todo mucho más a pulmón, digamos, encontrarnos con este público que está educado a ver las series que ven en Netflix o las películas con una calidad, era como que iba a ser un ruidito. Hoy me parece que se da una buena chance porque cuando vayan a verla van a ver la película con la calidad y con las características que tiene la película que hoy ve de afuera, digamos, ¿no? sí. Eso me parece que está bueno. Yo creo que es un tránsito a la madurez, estamos aprendiendo a contar nuestra propia identidad cultural a la hora de contar nuestras propias historias, que venimos influenciados por un marco externo, digamos que básicamente vienen referencias de afuera, que estamos tratando de encontrar esa forma de que ese espejo que tenemos nosotros lo puedan ver los espectadores, pero es una discusión que entra en el territorio también de lo comercial, ¿no? Y a mí me encanta, pero yo te puedo asegurar que todas esas personas que vos mencionaste, digamos, que están digamos, instaladas dentro del género y que están impulsando obras de género, a ninguno le importa demasiado si la pica la ven 100 espectadores o 100.000 o 1 millón. Es decir, nos importa en la medida que esto sea un gran negocio, pero la verdad es que eso, digo, hay que entender el género como una forma de expresión legítima. Digo, yo lo que noto es que no hay una sola persona de todo eso que mencionás que han hecho películas desde la nada, con el aire, digamos, con recursos paupérrimos, y que los han visto sus amigos y después los han visto mucha más gente en los estrenos comerciales. Digo, entonces es una discusión, es una lucha, digamos, de persistencia. Hay una prepotencia de trabajo permanente no la puedo atender. Es una persistencia de trabajo que construye, digamos, precisamente, digamos, un público. O sea, la creación de audiencias es producto también de una constancia en la realización, en la producción, en el hacer. Y en ese sentido lo que tenemos a favor eso nosotros es que yo me di cuenta que si esto no hubiera pasado, si no hubiera habido una apertura como si la está viendo hacia el cine de género en la Argentina, igual hubiéramos seguido haciéndolo. Digamos, esto es una forma legítima de expresión y creo que nos une la voluntad de contar la que nos gusta. Está claro, pero también, a ver, digo, está bueno que, no quiero entrar en la cuestión comercial contra no, pero está bueno que se pueda hacer y que puedas respirar, ¿no? O sea, digo, que vos hoy puedas decir, che, hago una peli y mañana puedo seguir haciendo otra y así, porque de alguna manera, digo, o sea, más allá de que podamos decir que el artista necesita sufrir para crear, a veces está bueno estar tranquilo para crear. No, Digo, ¿no? O sea, nada como la riqueza para ayudar a ser feliz. Y, digo, no digo, nadie es enemigo de eso. Lo que sí me parece que vindico, digamos, este género en ese sentido porque creo que tiene una conexión tan fuerte con nuestra necesidad de expresarnos que no lo veo por ahí en otros realizadores. no, Veo otros. no, Entonces me parece está claro. bien, digo, no es mal, simplemente
mi impresión del colectivo de gente que se dedica al cine de género, hay más voluntad que recursos muchas Pero digo, veces. hoy hay Y eso se nota un mucho. premio a eso. Está bueno que Y yo esté creo ese premio, digo, porque, digo, en algún punto, hoy todo lo que se consigue está ganado. Entonces, de alguna forma es validar, todo, más allá que uno no necesite o no quiera la validación, lo que sea. Pero está bueno porque además, digo, en algún punto, vos lo dijiste, vos hacer películas de terror solamente. hay tres grandes validaciones: la crítica, los recursos, las entradas, la gente va a ver y básicamente, no sé si hay más. Me parece que son como los parámetros que muchas veces de éxito que tienen las películas muchas veces, ¿no? Que es cuánta gente te va a ver, qué críticas tenés, ¿viste? Y bueno, y qué festivales ganaste. Pero son parámetros bastante arbitrarios muchas veces. Yo la verdad que me encantan los premios, me encantan las críticas, me encanta que la gente vaya al cine, pero también he hecho películas que no las vio nadie, por ejemplo. No las vio nadie. Y yo estoy orgulloso también de haberla hecho. Entonces, Yo, es una discusión que me encantaría algún día poder resolverlo. Me gustaría algún día que sí seamos todavía más convocantes. Estamos en ese tránsito, la verdad que se está logrando. Especialmente gracias a que ahora los recursos están y el streaming lo es todo. Nosotros hicimos al tercer día y llegamos a HBO, llegamos a Shudder, la película se está viendo, digamos, y eso también estás hablando de un marco de calidad importante que le permite una visibilidad a la película, que le da un protagonismo. Es una película hecha en Argentina, y a mí eso me encanta. Una cosa que me encanta, que es a título personal, es que la película la doblamos al inglés. Y lejos de sentirme mal por ello, yo creo que lo que logramos es que la película de alguna manera llegue a un público más amplio y en definitiva nosotros somos invadidos permanentemente por películas habladas en otro idioma y que nosotros podemos invadir el país con una película nuestra, con un caballo de Troya en otro idioma, me parece que es extraordinario y que es una forma de combatir a esta invasión cultural permanente, que es una batalla que los anglosajones nos vienen ganando hace muchos años, y me parece que son pequeñas batallas que uno libra y que las gana a veces. sí, 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 a ver, digo, en ese sentido, bueno, ahora pasa algo muy gracioso porque hoy la gente va a ver al cine películas dobladas. Nosotros hace Tremendo, mucho tremendo. tiempo era como, che, es más, en un momento del documental dice, no me acuerdo quién, dice, es raro escuchar una película de terror en castellano, ¿no? Y hoy en día a vos no te estrenan en cine una película internacional si no tiene doblaje. Es así, o sea, las salas no te dan los espacios si no lo tenés doblado. Entonces, ya eso se cayó. Eh, Me parece que de esa manera, de alguna forma, nuestras pelis empiezan a ver, vos sabés que yo soy de los que quieren que las películas se vean. Digo, y no lo digo desde un lado comercial, yo creo que las películas se Es una tienen de las que ver, obligaciones, una de las razones por las cuales la hacemos. digo, De la gente. es más, Digo, me voy más a poner más extremista, a mí me gusta que las películas se vean en cine porque es en un encuentro con otra gente. De hecho, hace poco tuve la experiencia de ver una película en Twitch con 200 personas y me pareció una locura porque me parecía algo como, en algún otro momento, algo más antinatural, y fue copadísimo porque de repente no solamente estabas con 200 personas viendo la misma película, sino que había una charla, había una... Y fue muy interesante, o sea, creo que es muy interesante eso. Yo creo que el terror tiene una cuestión que es, necesita la comunidad, ¿no? O sea, porque uno va a ver la peli, le genera algo, pero después el compartirla, digo, a vos te debe pasar muchas veces, cuando nos juntamos hablamos de cine, y nos recomendamos y esto, y no de un lugar pedante, sino de un lugar de compartir eso que disfrutaste, digo, entonces, me parece, de unas más, en la charla esa que estábamos en un canal que está muy bueno, que se llama Pedacitos de Terror, que es increíble esa comunidad, es increíble. Yo te puedo asegurar que ojalá cuando hubiéramos arrancado hubiera una comunidad así. Eh, y de repente hubo un comentario que dijo, che, a mí me gustan las películas españolas y mexicanas porque son como que, y argentinas, y de repente empezaron a saltar todos a ver que habían visto películas argentinas. Entonces estaba esa idea de que no hay cine argentino, pero después cuando empezamos a hablar había un montón de cine argentino de terror. Y eso hacía que, bueno, uy, la voy a ver, no la voy a ver. O sea, esta me pareció interesante. Me parece que está genial esta cuestión de que hoy estos chicos tienen un montón de películas para ver, que hicieron ustedes desde hace mucho tiempo, y por ahí esa película que vos decís no la vio nadie, hoy tiene una audiencia y puede ser disfrutada de una forma que por ahí en otro momento,
como tendría que haber sido disfrutada en otro momento, digamos, ¿no? O sea, lo digo con una alegría porque digo, yo he tenido la posibilidad de ver todas tus pelis, he tenido la posibilidad de distribuir casi todas tus pelis, este, y lo siento como algo que gané, o sea, yo gané viendo esas películas. Entonces, que eso pueda llegar a otra gente, me parece genial, porque lo van a disfrutar y vas a hacer más películas, claramente, ¿no? Sí, sí, digamos, la razón de hacer películas es básicamente que estas son para la gente, o sea, la gente las toma o las abandona, pero son de ellos. Es decir, uno comercializa la obra, pero la obra se encuentra con la gente, y la obra es de la gente y se la queda la gente o la desecha la gente. Y realmente son cajas de herramientas que uno le ofrece a las personas para que la utilicen a gusto. Es decir, vos sublimás a través del horror, te puedes colocar en los zapatos de aquel personaje y poder juzgar lo que hizo y lo que no hizo, y en base a eso poder pensar tu vida de otra manera. Es un espejo muchas veces distorsionado el que propone. Y también creo que el cine es una especie de, tiene una impronta espiritual, porque vos hablás de la comunidad, y a mí me parece que existe un espacio absolutamente etérico y absolutamente, de alguna manera, digamos, creo yo, espiritual a la hora de pensar el cine como una iglesia, como un templo, en donde mucha gente, digamos, no nos conocemos, pero sin embargo estuvimos reunidos en el éter, en ese oscuro espacio, rodeados por otras personas que no conocemos, pero no haber estado en el mismo espacio, igual podemos hablar de las mismas películas, o sea, hemos construido con la cultura, digamos, un más allá, un espacio virtual que nos une. Y realmente creo que tiene una potencia el cine que por ahí otras artes tienen otras cualidades, pero el cine las reúne todas. Y creo que en esa abstracción que se produce y en esa emoción que provoca el género, esa catarsis nos une a todos. Yo creo que los hábitos de consumo efectivamente están cambiando muy rápidamente. Creo que, bueno, como bien dijera, la pandemia lo aceleró todo muy rápidamente. La comunidad, digamos, la que va al cine realmente se ha reducido enormemente. Estamos en esa, por lo menos en Argentina, ¿no? O el teatro está como a full. En otros países el cine todavía convoca. Nosotros, no sé, no hemos vuelto. Yo soy partidario de la expresividad, de la necesidad de expresarnos a través de las obras. Tenemos películas que básicamente digamos, estén ahí para cuando la gente las pueda ver o las quiera ver. O sea, uno hace la película y quizás no es la oportunidad de esta. Uno tiene que pensar no en el aquí y ahora a veces, sino en lo que va a pasar luego. La película va a estar a disposición de quien la quiera ver cuando la quiera ver. Es una elección de cada uno. Eso es algo que a mí me encanta de la red de redes. O sea, la red de redes trajo esa posibilidad. Digamos, las películas van a estar cuando las quieras ver o cuando las necesites. Y nosotros las estamos haciendo. Nuestra responsabilidad es somos narradores de nuestro tiempo. Nosotros percibimos la red de una manera y la transcribimos en las películas. O sea, y están ahí para que ustedes las elijan cuando quieran elegirlas y las quieran elegir. Y a mí me parece que eso es lo más saludable de todo. Que vos te puedas encontrar con tu propia identidad. Que un día nos vamos a dar cuenta que estamos todo el tiempo mirando el espejo ajeno, porque en realidad no tenemos mucho cariño o autoestima sobre nuestra propia sociedad y no nos gusta lo que vemos. Y estamos permanentemente reflejándonos en lenguajes que no son los nuestros, en geografías que no son las nuestras. Y este género, el nuestro, va a estar ahí cuando lo quieras buscar. Cuando lo quieras encontrar, te vas a encontrar con esas películas. Por eso yo creo que es responsabilidad nuestra de los realizadores seguir, a pesar de todo. O sea, acá no es una cuestión de números, acá es una cuestión de que las obras estén para cuando el público argentino las elija. Y después está lo que es más exitoso o menos exitoso, pero en mi opinión la necesidad de encontrarse con un género como el género fantástico, el terror en particular, es fundacional. Realmente yo siempre cito a Harlan Ellison, ¿viste? Se habla de terror. Harlan Ellison dice que él no hace terror, él hace ficción de lo macabro. Yo siempre te lo destaco, porque me parece mucho más afortunado. Porque el terror está como muy limitado a una emoción. Una emoción no es nada para mí. Cuando yo hablo de western, el western no es solamente vaqueros. El western es un tópico gigantesco de temas. Lo mismo pasa con el terror. Pero de alguna manera el terror quedó reducido a provocar miedo. Y el miedo es solo una parte del terror. O sea, las películas que a mí me gustan no solo tienen terror, tienen además otros elementos. Incluyen la comedia y tópicos que exceden a la emoción misma del terror. Entonces, por eso me gusta pensar en ficción de lo macabro, creo que es más afortunado, porque trata de temas que no queremos ver en la vida, pero que nos confronta el género y nos permite verlos y enfrentarlos. Más allá que te dé miedo o no, pues la verdad, hagámonos cargo, muy pocas películas provocan miedo, o sea, yo ya no tengo miedo, o sea, yo en realidad tengo una emoción similar a esa emoción que tenía cuando era chico y que eso es lo que voy a buscar, pero en realidad es muy difícil que eso pase hoy por hoy. Y si pasa, en realidad no es miedo, sino es susto. Muchas veces ves una película varias veces, me pasa, veo una película varias veces y me asusta siempre en las mismas partes, porque está pensado para que me asusten en las mismas partes, aunque sepa que lo que va a pasar. Es un mecanismo, es una montaña rusa, los efectos están colocados, te golpean en el lugar correcto y funciona. Es el plano correcto, la música, el acorde, el corte justo, la actuación verosímil y funciona, ponele.
Pero a mí me parece que hay otra cosa mucho más profunda que tiene la ficción de lo macabro, que tiene que ver con tratar temas que precisamente nos joden y, bueno, nos enfrentan al cine de terror. Es precisamente aquello que no querés ver, que de alguna manera te tenés que confrontar. Y el cine de terror te permite, bajo la tranquilidad de tu hogar o del cine, poder enfrentarte a esos tópicos y poder superarlos de alguna manera. O sea, hacer, digamos, eso que te ocupa y te preocupa, hacer un poco más cotidiano. No, sí, sin duda. De hecho, yo siempre digo que lo que tiene el terror es que te da la posibilidad de, si sos lo suficientemente inteligente, puedes contar lo que vos quieras y la gente que lo quiera ver lo va a ver y el otro se va a quedar con el zombie comiendo un cerebro, ¿no? O sea, digo, vos ves La Noche de los Muertos Vivos y, perdón que uso siempre el mismo ejemplo, pero digo, hay una crítica social ahí que eh, la vio el que la Genial. quiso ver y hay una genialidad en Romero en todas sus obras que te está contando un montón de cosas que están por debajo y que usa el terror justamente por algo que tiene el terror, irónicamente, afuera, que es comercial. O sea, el terror, digo, Y hoy en lo que día, decís es muy cierto lo que decís. Yo creo que el género es el soporte perfecto para las ideas. De alguna manera, siempre hay una anécdota muy famosa, por ahí muy conocida. Rod Serling, cuando impulsaba varios proyectos de guión que le rebotaban las cadenas, porque eran muy fuertes, adelantados a su época, porque eran polémicos, discutía con su esposa porque decía, yo no puedo hacer estas historias, pero si las ambientara con un venusino y un marciano, seguro que pasan. Y ahí surgió la dimensión desconocida. La oportunidad de contar cosas que efectivamente querés decir, pero que no te dejan. Entonces el terror es uno de los recursos en donde el fantástico te permite hablar, te construye un paraguas en donde determinados tópicos que son difíciles de tratar pueden entrar y ser, digamos, pueden ser digeridos muy fácilmente por una audiencia más amplia. Y puedes decir lo que querés decir, pero sublimando a través de lo fantástico. Entonces, me parece que siempre fue el soporte de buenas ideas el género. Y de alguna manera siento que, bueno, no es el género más progre, evidentemente, es un poco radical muchas veces, pero bueno, es lo que es también, ¿no? Es el género que en pero general se utiliza como... no es un género que genera el equilibrio en el momento. Digo, a ver, porque es progre cuando hay una postura súper conservadora y cuando de repente el progresismo invade todo, es el género el que dice, no, para, voy a poner un poco de conservaduría. Digo, en algún punto tiene eso. Hoy, para mí, no hay película más vigente que They Live de Carpenter. O sea, vos ves, ellos viven, o sobreviven, no me acuerdo cómo le pusieron en castellano, They Y Live, sobreviven. y vos ves la película Mira, y decís, ¿qué le hicieron el año pasado? O sea, porque toda esa paranoia y esta cosa y depende de donde vos la quieras ver, es o súper progre en algún punto o súper conservador en el otro, porque hoy ya, viste que digamos, los límites se corrieron, ya no sabés. Podés decir A y para un lado va a ser una cosa o lo otro. De hecho, mira, y eso lo tiene el género. Yo vi tu última peli, El último hereje, que es peliculón, señores. O sea, a ver, por favor vean El último hereje. Y me acuerdo que salí y hablé con vos y vos me decías que era una película atea y yo te dije que para mí era la película más cristiana y más panfletaria del catolicismo que puede haber. Digo, ¿por qué? Porque por ahí en el momento en el que yo la vi, claramente me estaba dando ese mensaje. pero bueno, Y me yo creo parece que genial. lo que decís, porque me ha pasado esto que contás, yo tengo re claro lo que estoy diciendo, no tengo dudas. El problema es que lo que transmito no es efectivamente lo mismo que digo, parece. O sea, hay en el comunicador y el comunicando hay interferencia. Lo que a mí me parece absolutamente obvio y explícito no es interpretado por la audiencia de la misma manera. Eso es magia, la magia que propone la película. Hay tantas películas como espectadores. En esencia, esa es una gran verdad. O sea, por más que yo venga con digamos, mi ejecutividad a la hora de decir lo que quiero decir, lo cierto es que la película se dispara de una manera y a mí me fascina cuando la gente se me acerca y me da sus interpretaciones de la obra, porque la obra crece en la cabeza de quien observa, y para eso la hacemos. La película no pretende contestar, no viste respuestas, lo que hace es, sí, en general suele preguntar. Y a veces me pasa que cuando quiero responder la gente entiende otra cosa, lo cual es magia pura para mí. Porque efectivamente la película es básicamente preguntas, nunca fueron respuestas. Y creo realmente que en el subtexto de las obras está el verdadero arte cinematográfico. Es decir, en aquello no dicho es donde aparece la verdadera obra. Y está en la gente eso. La gente se lleva lo que tiene la obra para decir. A mí eso me enriquece muchísimo. Para mí cuando me encuentro con alguien y
y me hace una devolución sobre la misma, siempre en general es para enriquecerme y para sorprenderme muchas veces. Después de estar meses encerrados con una película trabajando en el montaje, donde vos tenés claro lo que estás logrando y de pronto te encontrás con devoluciones increíbles. Pero en ese sentido creo que es lo fabuloso que tiene el género, y bueno, el cine en general, ¿no? Pero digo, Sí. el género en particular, en donde realmente lo fantástico ocupa un rol importante, y el terror también, que suelen ser metáforas de temas que uno trata diariamente, o que son polémicos, o que lo están atravesando. En El Último Hereje, digamos, en particular es una película que utiliza el soporte del género para hablar de un tema que a mí me ocupa y me preocupa, que es el tema de la fe. Que es un tema que seguramente ocupa y preocupa a muchas de las personas que están viendo este video también, seguramente. Y creo que ahí también nos unimos, digamos, estamos unidos en determinados tópicos. Y realmente encontrar dentro de la posibilidad del juego aleatorio algo que pueda expresar aquello que queremos decir, y sin perder el rigor de género, digamos, que tiene que ver con cierto pulso narrativo, con ciertas lecciones de climática, fotográficas, de actuación. Creo que es un condimento adicional para que ese tópico llegue a la gente de otra manera. Hay un montón de obras que hablan sobre la fe, pero digamos, utilizar el género como soporte para una idea como esta me parecía que era muy saludable para ese público que por ahí no consume ese tipo de otras películas. Digamos, me parece que hay un público para todos, y que la aplica como buen soporte de ideas, llega a ese público en particular gracias a que hay un género de por medio. O sea, me parece que es súper saludable empezar creo que es parte de nuestra maduración como realizadores. Creo que lo que se tiene que venir ahora es como una maduración a nivel temática y narrativa. Estamos en ese tránsito. Creo que estamos construyendo esa identidad. Está buenísimo el homenaje, a mí me encantan los homenajes. Pero hay un momento en donde uno se nutre de aquellas experiencias que lo han hecho lo que es, de la vida que ha tenido, de los viajes que ha hecho, de los libros que ha leído, de las películas que vio también. Y de alguna manera siento que poco a poco vamos a ir incorporando estos elementos. Como bien decís, Romero incorporó lo que él pensaba en su película La Noche de los Muertos Vivos y se adelantó a su época, y utilizó un soporte como el género para poder decir lo que pensaba, y de pronto tenías a un hombre de color, porque también es políticamente correcto decirlo así, protagonizando una película, y seguramente fue algo desestructurante en aquel entonces. Y bueno, me parece que el género te lo permite de alguna manera. Te permite inclusive porque también es un género subversivo, que es un género que muchas veces se hace en forma independiente, con pocos recursos, y de pronto entra a las salas y alcanza al público en forma masiva. Entonces, de alguna manera, vos no tuviste que pasar por un montón de ejecutivos que te dicen lo que tenés que hacer. Que es algo que a mí me gusta de nuestro país. Nuestro país, digamos, tenía por lo menos un estado presente a través del Instituto de Cine, lo cual nos permitía contar las historias. Yo siento que Argentina en un momento estuvo como en la década de los 70 en Estados Unidos, en donde los directores podían contar sus historias y había como una independencia a la hora de contar. Después vinieron los grandes estudios a modificar un poco las reglas del juego, y ya no fue tan así, ya no hay tanto autor, director, o sea, no son tan reconocibles como sí lo eran hace más de 15, 20 años. Y creo que Argentina tuvo eso durante mucho tiempo, y estamos en la lucha para recuperarlo a través de nuevas legislaciones y regulaciones de la ley de cine, pero por ahora, digamos, estamos como en retroceso, con un Estado que se está volviendo cada vez más ausente, lo cual nos condiciona muchísimo. Yo creo que ahora sí se está planteando un poco la necesidad de el éxito, entendiendo el éxito como que tu película se venda en alguna plataforma para poder darle continuidad, porque los recursos a veces no están a la altura de las expectativas. Hasta unos años atrás, con el Inca vos podías producir y podías contar la historia que querías contar, mucho más allá de si eso era más o menos convocante. Lo cual generaba, hoy hay una presión muy grande. Hoy No, tenés sin una duda, presión muy sin duda. para Sin duda porque además, darle continuidad. sin duda porque además, digo, nosotros tenemos, a ver, en algún punto también fue muy bueno, pero no permitió tampoco una alternativa de producción que no fuera a través del instituto, digamos. Y algunos, digo, Pero, ¿sabes lo que tuvo de bueno ¿sabés? también? Digo, vos sos productor, vos has producido películas, digo, y lo has hecho desde un lugar claramente desde querer que esa película se haga. Yo me ha Y que sea lo pasado que que represente también, porque también está lo otro. No caer digamos, vos podés trabajar por encargo y, bueno, terminás afectando la obra, digamos. está bien, pero no estoy planteándolo de ese lado, digo, por ahí a mí me ha pasado como distribuidor, digo, a mí, yo te lo separo en dos, ¿no? Yo he tenido directores y productores que venían y que laburaban la edición del DVD hasta que sea una obra que ellos querían, y que digan, che, este es el producto, esto está en línea con mi película. ¿No? Yo pasé todo este tiempo haciendo esta película, entonces el producto final que quiero que salga y que tenga la persona en la mano, esté en línea y represente a mi trabajo. Y después tenías otros que venían y podías sacar lo que vos quieras, contarle que se lo des en tiempo para que ellos
el 20 de diciembre compran el subsidio, consiguen el subsidio. Digo, están las dos partes. Hoy, lamentablemente, como vos decís, al no estar esa zanahoria que era el Inca para algunos productores o para la gente que se ponía a producir y tenía la tranquilidad de que la plata venía no digamos, de la comercialización en salas o lo que sea, aparece este triunfalismo en el cual le dice, che, ¿para qué? Si yo pongo 10, ¿cómo voy a ganar esos 15? En algún punto. Sí, Entonces, desgraciadamente es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque, digo, en un punto vas a perder tu identidad, porque lo que vas a terminar haciendo es tratar de captar la atención de un público que no es el tuyo. Pues en definitiva estás buscando encontrar un público afuera que no es el que originalmente, digamos, al que te dirigías. Y cuando hay un Estado presente, vos lo que puedes hacer es crear cultura para contrarrestar precisamente esa invasión que permanentemente nos está bombardeando. Digo, es una batalla desigual y ahora, con este contexto, digamos, se hace desafortunada esa lucha. Ahora, quiero destacar que todos estos años donde hemos podido contar con el Estado fueron fundamentales para poder llegar a donde estamos. Ahora, me refiero, seguimos luchando para que las obras se vean, para que se vendan, para que ocurran, para que lleguen al streaming, y no lo hubiéramos podido hacer si no nos hubiéramos profesionalizado, si no hubiéramos tenido ese apoyo. Por eso, no tener ese apoyo no es un buen vaticinio a futuro. bueno, pero Creo que es algo que estamos justo en un tránsito donde cortar ese rollo no nos va a ayudar en nada. Hay muchos proyectos de ley que seguramente van a incorporar y que van a poder recuperar un poco el espacio perdido, porque si no, realmente hay años y años de desarrollo tecnológico, de capacitación de técnicos que realmente se va a perder y sería muy desafortunado. Y sumado a que no nos olvidemos de que parece toda una panacea esto de que haya algunas ficciones producidas por Netflix y esos mundos, pero la verdad que hoy el Eternauta le pertenece a Netflix. O sea, Netflix no es Argentina. no. O sea, algunos cargos, o sea, suena muy, vamos a ver el Eternauta, pero ¿vas a ver el Eternauta argentino o el del copyright A ver, Netflix? Sabés que va a pertenecerle a un yankee que puso el dinero. Entonces yo y que va a digo, buscar, y que va a buscar el negocio, 100%, digo, porque en algún punto yo creo, y yo me amigué un poco con la idea del Inca, si bien era, cuando era joven y rebelde era anti-Inca, pero yo me amigué con el Inca cuando entendí el concepto de industria cultural, porque claramente el instituto lo que permitía, o permite un instituto bien, es que se desarrolle una industria cultural, que estén las dos cuestiones, que vos puedas realizar el producto, que haya lugar para todos los productos, sin la necesidad del éxito, digamos, o sobre todo en un contexto como es el de la exhibición en la Argentina, la exhibición en el mundo, ¿no? O sea, porque vos, ahora hablamos de las plataformas, pero las plataformas hoy siguen agarrando el producto que saben que va a vender y no agarran todo, o al que agarran no le dan lo necesario como para seguir produciendo, ¿no? El esquema de producción no mejoró con los no, streamings, ¿no? O sea, hay una cosa que es medio hasta perversa, uno produce una historia pensando que llegar a un público amplio no nace desde las manos de un streaming, y lo que hace básicamente es acercarse a esas empresas para seducirlas, para contarles, mira, yo hice esta película, ¿se ajusta a los parámetros de tu necesidad? Es una demencia realmente el lugar donde estamos. No tenemos control de la distribución. En una época vos podías ser un distribuidor independiente, llegar a las salas, poner tu producto donde ahora, digamos, es un monopolio, digamos, y vos tenés que ser, te tienen que querer mucho esos espacios para poder construir una continuidad. Y la verdad que se vuelve muy perverso eso. Dani, Te están obligando a ser parte de ellos. O sea, si vos surgís desde ahí, vos vas a llegar ahí, porque ellos van a exhibir sus materiales, pero también se pierde la independencia, que es clave. O sea, que es donde está, la verdad, la neta. Porque yo, no sé, yo les digo mi opinión. Yo creo que el cine de género, como bien dije en algún momento, es un género subversivo. Es un género que se enfrenta muchas veces a lo que no querés ver. Digo, eso no necesariamente a veces es tan comercial. Hay como miradas que se entrecruzan a la hora de discutir de determinados tipos de obras. Hay limitaciones, o sea, hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Cuando vos sos un independiente, corres tus propios riesgos. Eso se estaría perdiendo. O sea, y yo creo que el cine de terror tiene que ser de alguna manera subversivo en sus formas. Y yo no sé si una obra de Netflix va a ser subversiva, ¿entendés? Yo no sé si van a ir tan lejos. Entonces me parece que es fundamental que exista la independencia para poder seguir construyendo una identidad de género honesta, tratando de aspirar a la verdad, que no existe la verdad, pero aunque sea es la verdad que uno tiene para decir. Y yo creo que ahí tenemos un problema, ¿viste?
Y esa es la realidad que nos toca, que es, hay un streaming, que es la única forma en que se acepta hoy como negocio para la hora de consumir, porque las salas están en retroceso. Entonces, realmente, ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es que, o sea, digo, hoy Argentina recuperó el 80% del público que tenía antes de la pandemia. Es el país de Latinoamérica que más regreso a sala tuvo. El problema es la concentración, que se potenció aún más de lo que era antes. Yo te lo digo de primera mano, nosotros teníamos estrenos en agosto y en julio, perdón, en junio y julio, y la sala nos dijeron, chicos, junio y julio no hay lugar, no la pongan, porque tenés Indiana Jones, o sea, tenés todos los tanques, y vos tenés que jugar en ese ritmo. Entonces, imagínate, yo lo hablaba con Fabi, que estrenó, con Fabián Forte, que estrenó la semana pasada, el 22. Yo tenía fecha del 22, y me dijeron, che, no te vamos a dar lugar, porque no hay lugar hasta agosto. Y como si vos caes en esa cosa media, digo, que por un lado, si te querés poner en racional, decís, bueno, son empresas, la ganancia, bla, bla, bla. Pero por otro lado decís, che, pero es nuestro territorio. Digo, no, o sea, Mirá, es... no, hay algo... que ser justos también. Tenemos un público que realmente que no... Yo siempre hablo de una autoestima social. No nos tenemos mucha autoestima, ¿no? O sea, siempre se habla que Argentina son unos soberbios, ese rollo, pero es medio fatuo, porque no nos queremos demasiado. Yo estoy convencido de que los espejos que tenemos en casa son ajenos, y elegimos otros espejos porque nos parece que son mejores. Porque la verdad que tenemos, o sea, este país también, reconozcámoslo, nos destruye a su vez. Yo lo amo, pero también te destruye este país. Es una relación de amor y odio. Entonces, de alguna manera, yo siento que no estamos muy felices con ser lo que somos. Y creo que el cine no deja de ser un espejo de nuestra realidad y un reflejo de nosotros mismos. Y eso es doloroso, porque evidentemente no tenemos ganas de vernos. Porque hay que aceptar también quiénes somos. O sea, para poder cambiar tenés que verte. Y yo creo que, digamos, con mayor o menor prestancia, los directores somos ese reflejo. O sea, podemos ser más o menos claros a la hora de comunicar, podemos tener más o menos empatía con el público, podemos conectar más o menos emocionalmente, pero somos parte de esta realidad que vivimos y somos el reflejo de ello. Que no te quieran ver, es clarísimo que hay un problema. Y tiene que ver también con que realmente nos han invadido de una manera, en una guerra que han ganado, y que nosotros libramos pequeñas batallas que ponemos nuestra película, como bien te dijera, al tercer día estrenada en inglés en Estados Unidos. Para mí eso es una batalla ganada. Claro. O sea, logramos meter ahí el caballo de Troya, estamos en Estados Unidos en un Walmart. Y para mí eso es una batalla. Digo, ellos tienen todo Musimundo lleno de películas de ellos, tienen todos los cines cooptados por sus obras, digamos, y es una lucha tan desigual que realmente da razón para la lucha, para darla. Hay que darla esa batalla, no puedes bajar los brazos, porque es la única forma. Que es algo perfecto que tiene la ley de cine también, que quiero destacar. La ley de cine se nutre del fondo de fomento, un fondo de fomento que se basa en la entrada. Todas esas películas que vas a ver de Marvel terminan siendo carne alimentando ese fondo de fomento que nos permite contestar a esa invasión cultural con obras nacionales. Es decir, es absolutamente legítimo el recurso. Es decir, vos vas a ver una película yankee, bueno, con la plata, con una parte de ese impuesto, nosotros seguimos produciendo ficción nacional. Entonces, se produce una reactivación y se produce una retroalimentación que permite resistir el enfrentamiento y la invasión permanente que tenemos, un bombardeo que obviamente establece los parámetros culturales de lo que querés consumir. Es decir, vos ves John Wick 4, digo, y es increíble, tiene un estándar de calidad que, claro, ellos pueden llegar a ese lugar porque han construido, digamos, un mercado y han impuesto una marca. O sea, el cine de acción está completamente fuera de todas nuestras escalas posibles hoy. Yo tengo expectativas a futuro con la inteligencia artificial de que las cosas cambien. Y en ese sentido me parece que realmente han consolidado un mercado, han impuesto sus productos. El caso de en su momento Avengers, Endgame, que optaron todas las salas, todas, no había opción, no tenías forma de otra cosa, tenías que ir a verla, y si tenías que, no tenías que ir a verla, no tenías ninguna opción. O sea, eso fue algo, te digo, para mí linda con lo ilegal. O sea, vos no podés, tiene que haber una cuota de pantalla, tiene que haber un respeto por la audiencia, inclusive, no solamente por el mercado y su ética, ¿viste? Porque la ética del mercado es la ética de sus necesidades y sus recursos. Tiene que haber un Estado que tiene que decir, no me pongas Avengers en todas las salas, todo el tiempo, por hablar de todo el tiempo. Eso fue para mí un caso representativo de lo que es el mercado y lo que son sus necesidades frente a digamos, no te dan ni siquiera la opción de elegir. Es lo mismo, a ver, en algún punto es lo mismo que te pasa cuando vos hoy entras en una plataforma y de repente te dice
lo que tenés que ver y está ahí, rapidito, lo más visto, lo más, o sea, digo, hablando con el otro con un amigo que me decía, no, la pude poner la película en Amazon. Ahora, para que me encuentren mi película en Amazon, tengo que hacer yo una campaña de comunicación más grande que si la estreno en cine. Wow. ¿Me entendés? Porque ¿qué pasa? En algún punto, en todas las cadenas de exhibición, o sea, streaming, a ver, te lo cuento desde algo más chiquito, que era nosotros cuando teníamos el DVD, cuando vendíamos DVD, a mí lo que me pasaba era que entre yo y el público tenía el videoclubista. Y el videoclubista, si bien en una época era un tipo que amaba el cine y se ponía un videoclub porque le gustaba el cine, en la última época era gente que había cobrado una indemnización y se puso un videoclub y quería alquilar lo que alquilara. Entonces, había un montón de películas que no te agarraban. Y me ha pasado más de una vez que un director argentino ha ido al videoclub de la esquina y el hijo de puta del videoclubista te decía, no, a mí no me la ofrecieron. Y era mentira. Nunca la había agarrado el chabón, ¿entendés? Entonces, siempre ese intermedio. Hoy tenemos los las cadenas de streaming, ¿no? O sea, la plataforma de streaming en algún punto. Y también van a decidiendo ellos qué es lo que vas a ver y qué es lo que no vas a ver. De hecho, en el mundo se mantiene el soporte físico porque es el único que te da la libertad de ver la película que querés cuando querés. Digo, che, a mí me gustó El Último Hereje, la tengo ahí y no dependo de que Netflix la tenga y me la saque y después no esté más. De hecho, Sí, sí. Yo creo que ahí lo que pasa es que, digo, como todo lo que ocurre muchas veces con Internet y el mundo de los avances tecnológicos, es que realmente nuestros políticos no están a la altura nunca del desafío técnico, digamos, y realmente no pueden regular lo que está pasando. Siempre vamos atrás. Hoy, digamos, lo que está faltando es una cuota pantalla que permita, básicamente, establecer cuánto material se puede ver de tal país, o sea, en Francia pasa, o sea, bueno, esto no te pasa en Francia fue regulado. Vos Entonces, de fíjate alguna lo que manera, pasa en Brasil. Vos en Brasil querés tener un canal que le pasó a HBO. Dice, ok, vos querés estar en Brasil, perfecto, tenés que invertir tanto y producir tanto en mi país y tener tanto contenido de mi país para que vos puedas estar en mi país. bueno, En algún punto, digo, pero acá nos pasó cuando vino la pandemia, que vino Netflix y puso chirolas, y de ahí sacaron la idea de, no, bueno, ok, no te vamos a cobrar un impuesto porque diste esta ayuda a los realizadores, que era menos del 0,5% de lo que tendría que haber puesto anualmente si salía la ley de los impuestos a Netflix. Digo, claro. tiene que ver con esto de Está mal ignorancia de algunos puntos. está mal parido de movida, no está regulado, el Estado no está a la altura de lo que está pasando, nos falta una actualización de la nueva ley de cine. Hay una nueva ley de cine que se está trabajando, que es indispensable, que regula la cuota pantalla, que la vuelve federal, hace accesible el cine a otras provincias, que regula hace crecer el fondo de fomento para que se estimula digamos, la formación. Digo, hay un montón de elementos que tiene la equidad de género, hay un montón de cosas que están desactualizadas de la ley, y lleva mucho trabajo y esfuerzo, pero es fundamental, y es el Estado presente lo que va a cambiar todo, digamos. Hoy por hoy son empresas que siguen sus propios intereses, la ética del mercado, y la ética del mercado no suele ser la más saludable para el pueblo. Entonces, me parece que es lo que nos está fallando ahí, que no tenemos, digamos, una regulación fuerte que les diga a los tipos, está bien, porque esto de que yo te hago una serie argentina cada tanto, ¿viste? Pero son series yanquis, o sea, que lo hacen para, digo, nada, no es buena prensa para ellos, pero la verdad es que no son obras nuestras, de alguna manera, se la quedan ellos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y me parece que realmente esta batalla cultural la venimos perdiendo hace muchos años, y la única forma, a mí, de combatir es socavar las bases desde la independencia. Está en la independencia la clave de esa lucha, en seguir produciendo a pesar de todo, en seguir contando historias a pesar de todo. No contando las historias que ellos te quieren contar o las que te piden que cuentes ellos, sino las que vos tenés para decir en base a tu experiencia como nativo de este país que querés expresarte para llegar a tu pueblo y contar tus historias. Ahora, viene Netflix y se pone a contar estas películas, y está buenísimo, porque es trabajo, porque nos da trabajo, pero no está regulado. Entonces, la nueva ley de cine un poco viene a zanjar este problema, y tenemos fe de que, bueno, en algún momento se pueda sancionar, y yo creo que las reglas del juego van a cambiar ahí. ¿Qué es lo que hace que no salga? Perdóname, o sea, hago la pregunta por ahí más ridícula del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que no salga la ley de cine?
porque la No, hay que realidad es tratar. que, Hay que o sea, digo, tratar. no No, el tema tiene es así. contraindicaciones, digo, ¿no? O sea, Bueno, puede haber gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. O sea, digo, la verdad que está basada en la vieja ley de cine. En base a la vieja ley de cine se construyó arriba, digamos, una actualización, un ayornamiento de la ley. El tema es el siguiente. Los impuestos de los cuales se nutre el Fondo de Fomento del Instituto de Cine son coparticipables. O sea que son responsabilidad de las provincias, de sus gobernadores, motivo por el cual se tiene que votar en el Congreso. Entonces, no se puede reinterpretar la vieja ley de cine para que los impuestos que iban desde, digamos, de televisión, cable y cine inclusive, que iban al instituto, ahora, no vamos se a dejar algo en reinterpreten. claro, no son impuestos de la No, gente. A ver, vamos a dejar algo en claro, porque a veces con la palabra impuestos se genera esta cosa rara. Claramente eran impuestos que es pagaban. el IVA que iba al Estado y que redistribuye una parte del IVA hacia el Inca. Esa parte del IVA que venía del cable, la televisión y del cine, esta ley no se puede reinterpretar pensando en el streaming, porque el streaming no existía cuando la ley se votó originalmente. Motivo por el cual ahora los gobernadores tienen que levantar la mano para decir estamos de acuerdo que ese 10% del streaming vaya al Fondo de Fomento del Estado. Ese es uno de los problemas que tenemos y que tiene que ver con que es lógico, es un fondo coparticipable, pero hay que tener en cuenta que la plata ya está entrando. El IVA lo pagan las plataformas, todas las plataformas están, y ese IVA está siendo utilizado por el Estado para otros recursos, pero no está siendo derivado. O sea que no es un impuesto nuevo, es dinero que ya está entrando, pero que no se distribuye al lugar que naturalmente estaba previsto. Porque este tema de la interpretación, no se está interpretando lo mismo que era la ley basada en el cable, el videocassette o la televisión abierta o el cine, no es lo mismo el streaming porque era algo que no existía. Entonces hay que ir al Congreso y levantar la mano. Claro, no, digamos, el tema es que al ir al cine se genera o sea, mucho laburo. Digo, el instituto es una fuente el instituto no, la industria audiovisual, digamos, Sí. que es la que permite esto, es una de las industrias que más genera trabajo porque cada película es un montón de gente y además, digo, es hasta redituable, es un negocio, digo, vos lo has hablado, otros países han hecho de sus ingresos a través de las culturas perdón, de todo lo que es la industria audiovisual, enormes. Entonces, digo, hoy a veces te tiro cosas como básicas que se me ocurren, digo, que no se esté produciendo más cosas en la Argentina con el dólar que tenemos, que podríamos traer muchas inversiones de afuera, para hacer un montón de cosas, ¿eh? No, o sea, no solamente lo nuestro que hablamos de cine de terror, digo, para hacer cine para que de repente esté la gente laburando todo el tiempo y cuando vos lo llames para hacer tu película, el tipo esté activo y no esté manejando un Uber. Digo, tan boludo como esto. Y no se hace, y a veces es como que te llama la atención. Yo hace poco estuve con la gente de armar una film commission en Costa Rica, ¿viste? Entonces te dan un montón de ayuda si vos firmás en Costa Rica, pero tenés que tener que un 30% del equipo técnico en Costa Rica, ¿no? Que sea costarricense. ¿Qué es lo que le pasó? De repente no tenían tanta gente para llenar ese cupo. Entonces tenían que parar películas porque decían, no, che, no tengo tantos técnicos para hacer 10 películas al año. Argentina, claramente, no le pasaría nunca eso, porque digo, tenemos técnicos y con una calidad de primera línea que te permitiría hacer un montón de cuestiones. Entonces, a veces uno desde afuera es como que no entiende por qué la hacen tan difícil. No, digo, yo siempre critiqué que en el Inca no se hable de distribución, que no haya dentro de los comités que había alguien que se dedica a la distribución para decir, che, muchachos, esto funciona de esta manera. Porque nos ha pasado que nos hemos ido a quejar, ¿te acordás? Había una época que nos cobraban el BPF, que es decir, teníamos que pagar unos dólares para que las salas nos den la película, ¿no? Qué estafa, entre nosotros, qué estafa, ¿no? Una estafa enorme porque, ¿qué es lo que hicieron ellos? Usaron toda la plata de las distribuidoras para comprar todos los equipos. Una década estuvimos pagándoles esa Bueno, actualización. pero fue cuando fuimos a plantear, che, esto es un problema, fuimos al instituto, nadie sabía que era el BPF. Entonces, estas cuestiones a veces es que por ahí de afuera lo que se siente es como que cada uno va por su lado, ¿no? Los productores van por su lado, los directores van por su lado, entonces cada uno va cuidando la cosita, que a veces eso es lo que más destaco del terror. El terror, al ser independiente, están todos con todos porque, digo,
hoy dirijo yo y vos producís y mañana produzco yo y vos dirigís. Entonces, esa comunión, esa forma de laburo no lo vi en el instituto, digo, y me llama la atención que no se pueda. Entonces hoy cuando me hablas de una ley como la que me planteas, que no tiene, digo, para mí, no tiene contraindicaciones, porque el que se puede quejar es Netflix, y qué me importa a mí Netflix en algún punto, es como que te llama la Porque atención. ni siquiera, porque ni siquiera le está sacando dinero. O sea, el dinero que ya está Ella está pagando pagando se va a administrar de una sobre la manera luz. a ellos. Es loco, es una cosa Sí, sí. que... Bueno, pero es que es difícil. Hay como mucho, o sea, la política es así un poco, ¿no? Es una lucha y hay que lograr, hay que militar, hay que llevar las ideas y hay que construir ese puente de diálogo para que entiendan. Un poco esbozamos el tema de la inteligencia artificial, que también creo que es un tema que nos va a superar completamente, a los políticos los va a superar completamente, nunca van a estar a la altura del desafío, los va a pasar por arriba. Son cosas que realmente nuestro Congreso nunca va a estar a la altura, porque son cosas que tienen una velocidad que ellos no pueden procesar. Y yo soy muy auspicioso con la inteligencia artificial, me parece súper interesante lo que se viene, también me asusta bastante, porque la verdad que Skynet golpeando mi puerta, pero me entusiasma mucho todos los recursos, creo que se viene algo muy interesante, inclusive para nosotros, para los organizadores de género. Yo creo que va a haber un género nuevo que es el de la inteligencia artificial, o sea, los géneros las películas van a seguir haciéndose como las hacemos, pero yo creo que productoras como Asylum, o productoras que realmente hacen películas en 2 días, 3 días, van a tener 20 flacos en un locutorio sentados con las computadoras haciendo películas. Es decir, no van a arriesgar un actor, no van a pagar un seguro más en la calle. Digo, la inteligencia artificial, va a haber un género para mí, va a haber películas que van a ser seguramente malísimas, y van a haber películas que van a ser sorprendentemente buenas. O sea, todo obviamente siempre será supeditado al artista que lo impulse, pero me fascina en un punto. Creo que hay una parte en donde la independencia puede levantar la vara de una manera como ya la venimos levantando. Hoy con un celular podés filmar en 4K, 8K, lo que se te dé la gana, puedes hacer un corto, un largo con un celular. O sea, se ha hecho tan accesible la tecnología que nos permite ser narradores, nos permite contar y nos permite realmente alcanzar un estándar de calidad importante. Y la inteligencia artificial va a ser la cereza de esa torta. Nos va a permitir llegar a otros lugares inclusive, poder tener valores de producción que antes no podíamos tener y que eran menester de los que realmente tenían los recursos. Yo veo una película como John Wick 4 y digo, es inaccesible, voy a decir, es imposible hacer una película así. Pero la pones a pensar dentro de unos años, con inteligencia artificial, vas a poder filmar John Wick en el 11. O sea, vas a poder hacer una película, La quiero ver. una de actriz, Sí, ¿entendés? Un igual creo que estudiante. a mí lo que me preocupa es, vamos, o sea, ¿la inteligencia artificial va a trabajar para nosotros o nosotros para ella? Digo, Mirá, porque vi un video muy interesante que decía, en algún el día que la punto, inteligencia artificial, el día que la inteligencia artificial alcance la inteligencia artificial general, no te lo va a decir. no, está claro, bueno, no, Y sabes que cuando vos estás haciendo la comida, tu perro te ve haciendo la comida, y bueno, tu perro no sabe lo que estás haciendo. Y yo creo que va a ser un poco así. eh, O sea, por ahí, es probable, pero digo, a ver, es una linda, digo, creo que abre una linda oportunidad, porque realmente nosotros lo que tenemos para darle es esta cuestión del alma, ¿no? Yo no quiero meterme en metafísico o nada, pero creo que lo que nosotros le damos a todos estos proyectos, a estas cosas que pueden surgir de la inteligencia artificial, tiene que ver con el alma y con eso que el humano va a poder identificarse. Porque vos hoy cuando ves cosas que se genera, sigue habiendo algo raro. dale Porque, tiempo, dale tiempo. No lo subestimes porque se viene con todo esto. O sea, me la veo venir. O no, sea, sí, a ver, yo quiero ser optimista, quiero decir, vamos a seguir siendo útiles. es un tema que me fascina. Yo crecí viendo películas de ciencia ficción donde los tópicos eran los viajes en el tiempo, los viajes espaciales, y la inteligencia artificial era un tópico, la teleportación era un tópico. De pronto estamos viviendo un tópico de la ciencia ficción. Y lo que me fascina fundamentalmente es que nos hemos pasado 2000 o 10.000 años creando dioses de barrio y hemos creado una deidad real. Nuestra verdadera torre de Babilonia, la hemos creado. Y habitamos este mundo habiendo creado un semidios, lo estamos creando, lo estamos armando ladrillo a ladrillo. Y creo que es muy irresponsable. Sí, pero qué útil que es. porque en algún punto en este momento por lo menos se está creando imagen nuestra.
y generalmente lo que agarra de nosotros es lo más feíto, o sea, digo, tuvieron que apagar, vos viste que tuvieron que apagar en Twitter porque creo que en 2 horas hizo racista, o sea, el tipo lo que hacía era, bueno, che, a ver, vamos a ver todo lo que hay en Twitter, y el promedio de esto es un humano, o sea, que si yo tengo que actuar como un humano, tengo que ser... Y claramente, a los 5 minutos estaba mandando insultos raciales, o sea, una cosa maravillosa. Digo, No, es que porque, es verdad, las redes también son lo peor de nosotros. Dicen que las redes de alguna manera representan los pecados capitales. Facebook podría ser la envidia, Instagram, o sea, sí, sí, la lujuria, o no, Tinder sería lujuria. Digamos, sí, tenemos como Twitter es la ira, claro. No, lo de Twitter, vos sabés que a mí yo nunca pude entrar en Twitter porque me parece maravilloso cómo la gente tiene una capacidad para discutir por lo que sea de la manera más violenta posible. Es que es verdad, vos pensás que la inteligencia artificial hoy, que no tiene sentido, todavía no se los dimos, pero se alimenta del nutriente que somos nosotros y la red, que es, digamos, básicamente lo que tenemos para dar. Pero en la red está la red, la habitual, y también está la deep web. O sea, en definitiva, la inteligencia artificial se está alimentando de lo peor de nosotros también. Sí, O sea, prepárate, pues vamos a tener nuestra sombra está ahí. Es cuestión de tiempo para que se libere, digamos, básicamente. Es aterrador, excitante, lo vamos a ver, no estamos hablando de acá 50 años, van a haber cosas buenísimas y la verdad que lo que va a cambiar es nuestra percepción de la realidad, porque qué es real y qué no. Antes el video era cierto o escuchar una voz bueno, era algo real y ahora ya lo que es cierto no. Inclusive dicen, otra que me fascina, yo no sé si lo estamos haciendo de off topic, pero no, me no, fascina este tema. es más allá del terror la charla, así que claramente más terrorífico que la realidad no existe. Por ejemplo, cuando se desarrollan las computadoras cuánticas, se va a acabar el tema de las claves. O sea, y el Bitcoin y todo eso que nosotros creemos como... y vamos a tener que volver a los documentos escritos, sellados, firmados y certificados, porque la realidad va a cambiar completamente. O sea, ya no vamos a ir con una tarjetita y poner la clavecita, porque no va a poder ser posible. Estas máquinas van a poder hackear cualquier clave. Entonces, hacia eso vamos, hacia atrás. Sí, Estamos yendo de vuelta a bueno, los sellos. eh, es como todo, ¿no? Esto es tan cíclico, digo, pero, a ver, yo creo que yo decía, en una época hablamos del tema de cuando arranca el streaming y el tema de las películas que vos las comprabas y te las bajabas. Uno de los motivos por los cuales nosotros seguíamos vendiendo DVDs era porque había un concepto en el cual yo te estoy dando plata, yo te estoy dando algo que puedo tocar y quiero que me des algo que pueda tocar. Hoy entramos en un mundo en el cual hay tanta cosa intangible que me parece que en algún punto vamos a dar la vuelta en la cual vamos a querer volver a tantear. Pasa en todos los ámbitos, en las relaciones interpersonales, la gente no Olvídate. es sensible, la gente es un dato, una serie de caracteres, o sea, es una foto, la gente no es. La gente es lo que... Es maravilloso en un punto y aterrador, porque en definitiva Black Mirror se adelantó a su época siempre. Sí, Esencialmente creo que fuimos un montón de egos proyectados, donde uno se cuenta lo que quiere decir del mundo y le muestra al mundo eso que quiere contar, pero que no necesariamente es uno, y en vez de exponerse frente al otro para que el otro lo descubra, esencialmente lo que hacemos es narrativa. Todos hacemos ficción. Y es un poco, digamos, nuestros egos proyectados en la red de redes, en diferentes formatos, plataformas. La verdad que a veces es abrumador lo que estamos haciendo. Estamos construyendo un avatar sí, permanente, una realidad que es básicamente nuestros deseos, nuestras ganas, o nuestras frustraciones, o eso que queremos, que creemos que somos. Y la verdad que es fascinante y aterrador. Creo que era mucho más saludable la vida que teníamos antes de todos estos recursos, que si bien tienen un montón de beneficios, que no lo niego, a mí me encantaría no tener redes sociales, me encantaría, pero no puedo, digo, pero vamos, me totalmente. encantaría. Pero la verdad es Bueno, que no es saludable, es tóxico, es contaminante, o sea, es activo, y bueno, pero, es a ver, horrible. Dani, a mí me ha pasado que me he enojado conmigo mismo porque he estado en Instagram y generándome un celo de alguien que me muestra una vida maravillosa. Y yo sé que esa vida no existe. Es más, yo lo vi el día antes y el tipo tiene una vida de mierda. Y entonces digo, ¿cómo puede mi cabeza ser tan idiota de comprar esto que está acá, que es un editado, ¿no? Todos estamos Es súper editando. interesante. Es súper interesante. Pensar que somos todos directores de cine. De alguna manera jugamos con esa ficción que construimos. Somos todos grandes documentalistas de una ficción que no es real. O sea, queremos ser documentalistas, pero somos directores de ficción. Básicamente, relatamos realidades que no son ciertas, que nos representan en nuestro imaginario, en nuestro deseo, en nuestros sueños. Tratamos de hacer la realidad y mostrar eso al mundo.
La verdad que somos frustrados, como No, sociedad estamos perdidos. pero vos fíjate que encima cómo cambió mucho, algo muy interesante ahora, que antes la gente posteaba, ¿no? Posteabas en Facebook, en Instagram, y quedaban. Hoy cada vez la gente postea más en lo que son las historias. Es decir, che, esto soy por 24 horas. Después desaparece. O sea, Claro, no hay ya ni permanencia. siquiera tienen la certeza de decir, che, esto va a continuar. No, no, te muestro esto, 24 horas después desapareció. En algún punto tiene que ver con esta cuestión de, bueno, che, mi avatar termina siendo más importante. Había una película con Bruce Willis que el chabón estaba, o sea, tenía como duplicantes, o sea, tenían como unos robots que hacían todo y él estaba en la casa, en un enchufado y manejaba el robot que era el que hacía todo, hasta que le rompan el robot y después te salís. Y yo un poco digo, ¿hasta qué punto no somos en la vida de la mayoría de la gente con la que interactuamos unos NPC, ¿no? O sea, estos personajes de jueguitos que están ahí, pero no son relevantes para el juego, ¿no? O sea, ¿con cuánta gente hoy tenemos un trato totalmente virtual en el cual, digo, somos Her, ¿te acordás de la película Her? O sea, pero de un montón de gente. Somos, porque el único trato que tenés es el que se da por la interacción virtual. Entonces, yo me acuerdo cuando terminó la pandemia, como que mucha gente no quería volver a trabajar porque no quería estar en contacto con otra gente. Y yo estoy viendo, y vuelvo un poco a la comunidad esta que decía el otro día, estos chicos que se juntan a ver películas en Twitch y son 200 personas y todo el tiempo están generando cosas para encontrarse. Digo, fuimos a una juntada en Parque Centenario y terminamos en un bar, 70 personas, de las cuales había 50 personas jugando el Dígalo con mímica de películas de terror. Digo, Qué bueno. de aquella época en la que íbamos al Cosmos los 14 a ver la película en VHS y había un olor a huevo terrible. El videoclub, Hacer 70 personas en Palermo hablando de terror, digo, todavía qué hay una maravilla. esperanza. Qué Todavía no- maravilla, qué maravilla, qué maravilla que haya corazón, que el género tenga un espacio en el público argentino. Es algo, o sea, el género fundacional de Argentina debería ser el horror, porque nuestro país está habitado por el horror, estamos permanentemente en un estado de, yo siempre digo que el argentino está en modo survive todo el tiempo, porque todo el tiempo te lo indica, tenés como búmetros que te dicen que está todo mal, que de pronto el dólar sube, que el dólar baja, que el riesgo país. Este es un país que nació para ser representado por el género. Creo que debería ser mucho más aceptable todavía de lo que es. Y me encanta que esas comunidades se vayan consolidando. Me encanta, me parece que Sí, no, a mí es... me parece genial y además, digo, hay un nivel de cariño. O sea, yo lo que noté es que es algo que me faltaba ver por ahí, esto de ver un par en el otro. No sé si te pasa que últimamente a veces notás que las interacciones se dan de una forma en la que no pareciera que la gente habla entre pares, ¿no? O sea, te veo como alguien funcional a lo que necesito en un momento. Y acá hay una cuestión de sentirse par y que piensa en el otro y que está interesado en el otro y que si te pregunta cómo estás, realmente que me pareció maravilloso y me pareció maravilloso en ese contexto de gente que le gusta el terror, porque me Y aparte, demostró, me digo, demostró, no me contás esto y yo te digo, yo no vi ese mismo grupo uniéndose para ver comedias románticas. Y te digo más, tampoco los vi en el cine de acción, y porque no lo hay. Digo, sí, la gente del cine de acción existe, le gusta, pero hay algo en el género que tiene que ver también con esta cosa de, yo siento que somos pequeños monstruos rechazados, que en algún momento no fuimos todo lo amado que pudimos, y estamos permanentemente encontrando en esos seres oscuros de alguna manera, nuestras sombras, y vemos ese reflejo que de alguna manera nos devuelve y entendemos que el monstruo muchas veces no es el héroe de su propia película, el monstruo. El monstruo en realidad es malo para vos, pero en realidad él no es malo. Y entender que de alguna manera fuimos rechazados y que fuimos segregados, que nuestros gustos a veces fueron condenados. Digo, hubo épocas donde efectivamente, o sea, yo sin ir más lejos, en cierto contexto familiar, también a mí me han dicho, bueno, no, ¿cómo te puede gustar esas películas? Hemos madurado, digamos, la sociedad se volvió un poquito más permisiva para aquello de lo que te gusta y lo que no te gusta, y puedes ser mucho más honesto a la hora de reflejar lo que realmente sentís. Yo a veces he conocido personas que no le puedo decir que mi película favorita es tal porque puede pensar mal de mí, simplemente porque la otra es ya parte de un prejuicio. Entonces me parece que como sociedad estamos evolucionando, creo que hay una deconstrucción real, digamos. En una época el cine estaba como muy asociado a lo intelectual. Y también está la otra parte del problema que era, ¿por qué vas a hacer terror si los yankees lo hacen mejor que vos? Era como decir, sos yankees, haces terror, y además
Me parece que era como un prejuicio muy grande y no es, el cine de terror no es intelectual, que es una visión también completamente desafortunada y Sí, sí, equivocada. no, y errónea porque la realidad lo dijimos, o sea, Está eh, bien que hay películas que son una mierda, porque también hay que decirlo, pero también de todas las películas hay una mierda. todo. O sea, no es que son películas de mierda. Hay un montón de películas que son pésimas, y está bien, todos los géneros tienen películas pésimas. Pero hay algo que tiene el terror en particular que les juega muy en contra, que precisamente al jugar con temas que son precisamente que no querés confrontar, que son muchas veces temas que son, muestra precisamente lo que no querés ver, y por ahí la belleza está en lo desagradable. Cuando una película de parte es mala, digamos, ese desagrado que te provoca la película se potencia mucho más. Yo creo que he visto comedias malas que no me hacen reír y sin embargo no son tan malas. O sea, son malas, pero no las odio. Yo creo que una película de terror fallida tiene como un plus a la hora de gustarla, porque te juega en contra un poco que estés tocando temas que rompen las pelotas y que para cómo lo haces de una manera que es torpe. Entonces eso puede generar como un repudio mayor, que no te pasa con un drama. El drama habla de temas muy serios y aunque sea fallido, mal actuado, bueno, pero el tema está bien y bueno, y un poco enganchás por algún lugar, enganchás. El terror un poco depende muchas veces de cuestiones formales, de cómo se cuenta el cuento, siempre es cómo se cuenta, pero digamos, entonces hay un punto en donde creo que el género siempre tiene ese prejuicio y generó durante mucho tiempo esa mala fama que se construyó a sí misma, digamos, en definitiva también es responsable de No, no, sus está claro, está más que claro y digo, hay una responsabilidad también, pero también creo que tienen una responsabilidad porque justamente fue un género en el cual jugó mucho en todos los aspectos, ¿no? O sea, jugó en lo artístico, en lo creativo, pero también en lo comercial. Entonces de repente vos tenías, che, a ver, pocos géneros tienen esta cuestión de una película que la pegan y que salen 20 clases B para el cual lo dijiste. Así lo hizo su empresa a partir de eso. Che, sale esta película este, y hago la copia. Entonces, Halloween tenés una. ¿Y cuántas tenés malas? Este, pero me parece que esto que decís vos, mira, yo no vi películas de terror hasta los 18. No me gustaba hasta que compré la revista La Cosa, en ese momento cuando era una revista de terror, con las 50 mejores películas de Stephen King. Y ahí me di cuenta de que había dos formas de ver una película de terror. Desde el lado de la víctima, en la que sufrías 90 minutos y los últimos 5 minutos te salvabas y tenías el alivio, o desde el lado del asesino o del monstruo, donde te divertías durante 90 minutos, seguramente perdías, pero después volvías en la secuela. Y en algún punto, en ese momento de mi vida, yo necesitaba eso de, che, pará, vamos a divertirnos durante 90 minutos y sufrir 5 hasta la próxima. Digo, entonces el terror también tiene eso, tiene esa cuestión de que te llega como si vos, che, te nos muestras cosas en las que a veces queremos hacernos los boludos y nos rompe las pelotas que nos lo muestre. O sea, entonces, me parece que desde ese lugar hoy ver gente, digo, es como el metal, ¿no? O sea, que vos decís, che, ¿viste lo que es el metalero? Y vos lo ves a los tipos y decís, este se come pollitos crudos. Y después el tipo está comiendo con la vieja y la está llevando a hacer los estudios del médico. Pero Porque, yo creo que se reduce a que somos seres humanos en nuestra esencia. Y la verdad es que hay mucho prejuicio, la verdad que hay brechas en todos los ámbitos. pero creo Yo que te podría hablar si vos te permitís, yo creo que en estas comunidades, un poco el dar el paso de permitirte ser diferente al otro, te da una libertad y una tranquilidad que te permite ir más liviano en la vida. Digo, ¿no? O sea, cuando vos te juntas, cuando vos decís, che, me miran como el rey, yo cuando estudiaba cine, que veíamos la película de terror, éramos los loquitos, pero en algún punto querían ser amigos nuestros, ¿no? O sea, ha pasado eso, ¿no? Digo, che, por decir, entonces, ya esa libertad de, che, a mí me gusta esto, y me gusta esto, y no tener que andar careteándola, te hace ir un poco más liviano en la vida, y por eso creo que en algún punto la gente que consume terror tiene otra honestidad, por ahí estoy siendo muy petulante, ¿no? Pero tiene otra honestidad hacia con la vida, tiene que ¿no? ver, creo que cuando fuiste de alguna manera relegado, o fuiste de alguna manera discriminado, o tuviste que ocultar que te gustaban determinados tus gustos, tuviste que ocultar y un día saliste del closet y dijiste, me gustan las películas de terror, que a mí me pasó de alguna manera, creo que hay un momento en donde sos un poco más libre, pero porque sos honesto y te podés ver realmente en el espejo y podés mostrar eso que querés ver, digamos, y sos vos, no lo que dicen los otros, lo que vos querés o que el otro querés que vea de vos. Y desde ahí construir una nueva identidad.
Porque realmente hacer películas de terror esencialmente es estar en paz con la sombra, con esa sombra que uno tiene y que todos tenemos. El que no quiere ver esa sombra y que la niega, una sociedad que niega su sombra es una sociedad que de movida no es saludable. Es decir, vos no, tenés que tener tu sombra y tenés que saber dónde está y tenés que verla, porque no existe la oscuridad sin la luz y la luz sin la oscuridad. Entonces, entender que es una necesidad básica de la expresión, poder mostrar aquello precisamente que te representa y que es la parte que menos te gusta a veces incluso, y poder mostrarla, es un acto de transferencia y de honestidad que es saludable. Negarla no es la respuesta. Esto no quiere decir que te gusten las películas de terror, te pueden no gustar las películas de terror, es una elección. Digo, pero me parece que el prejuicio era tan grande, digamos, y donde en realidad se mezclaba la obra con la persona, en donde básicamente tú puedes tratar temas que no necesariamente crees, o puedes tratar temas que realmente digamos, van en contra de tus propias ideas muchas veces, no necesariamente te estás representando en cada película, o sea, es la representación de determinado personaje que actúa de determinada manera. Digo, la verdad que también reconozco que hay gente que no sabe entender que la ficción eso no es un documental, yo he recibido cosas, ahí me he escrito gente hablando de mis películas como si si lo que estás viendo estaba pasando de verdad y te estás cuestionando porque vos le hiciste eso a una persona. No, señor, no le hice eso a una persona, es una ficción, hay un maquillaje, hay un efecto especial, hay un encuadre, hay una apuesta, hay un montón de tipos atrás de cámara. No sé, hay gente que por ahí no entra muy radicalmente en contra del género, precisamente porque le está mostrando cosas que no quiere ver y para colmo no le gusta y tienen derecho a que no les guste. Está totalmente O de sea, no estamos en... acuerdo. Pero digo, me parece que estamos desconstruyéndonos en un montón de niveles. Y el género, por suerte, viene avanzando rápidamente. Por suerte, la verdad que hay una amplitud muy grande y la gente está aceptándolo. Y bueno, estos espacios donde la gente puede libremente decir, me gustan estas películas y lo disfruto, y no me van a banalizar, no me van a ridiculizar, no van a decir que yo no sé pensar o que soy un boludo, porque eso es lo que pasaba un poco, había una Sí, sí, aceptación sí. muy grande para la persona que le gustaba el género. Hoy ya no es así. O sea, eso es hablar de la prehistoria. Por ejemplo, hoy vamos a pasar en Nocturna, a la medianoche, antes del tercer día, vamos a proyectar la La última última cena. cena. Remasterizada en 4K, con audio, todo. Inteligencia artificial mediante. Ese corto, que tuvo su particularidad, un corto de género, fue realizado en un contexto en el cual no existían cortos de género. No existían. Muy pocas referencias. Es decir, su verdadero valor, no sé de la calidad del mismo, que puede gustarte más o menos, digamos, es que no había referencias. De hecho, es una de las claves por las cuales yo hago mi primera película. Yo hago Jennifer's Shadow porque el productor vio unos cortos que había hecho de terror y no había otras referencias. O sea, literal. Y cuando llegó la verdad, se nos convocó para hacer esa película porque nadie hacía género y a nadie le interesaba. Un productor que se entrevistó con los directores más famosos de aquel entonces. Y ninguno se sumaba a un proyecto de género, porque no le creyeron al productor, no lo vieron verosímil, porque era una película de terror. Y a mí me dijeron hacer una película de terror, no lo dudé, pero vos fijate la particularidad de ese corto. Ese era su mérito en aquel entonces, más allá de su calidad. Era un corto que no tenía otras referencias. En un contexto donde hacer un corto de género, que era un corto lúdico, entretenido, divertido, que no tenía mayor ambición más que esa, no quería salvar a la humanidad de ese corto. Solo quería hacer un entretenimiento, una propuesta estética, para que el espectador que la vea se lleve algo, pero dentro de un juego canónico de género. Y fue único, o sea, y su valor es que ha sido específicamente realizado en aquel entonces. Hoy sería un corto más, una película más, como cualquier otra, que debe haber muy buenos también para hacer, hay un montón de buenos cortos. Pero digo, me parece que también es una referencia de por qué ese corto fue tan importante en un punto para una generación de realizadores de aquel entonces. Llamó mucho la atención y condujo mi primera película porque históricamente en ese momento nadie producía género. Es la realidad. Dani, esto podría seguir un montón, ya son las 9. Vas a estar en un ratito en el Malva, mostrando la película, o sea, vos fijate, en el Malva, con Constantín y su novia, seguramente. Sí, es una gran vindicación, lo tomo así, y igual lo de Susana Beltrán. Tener a Susana Beltrán es una gran vindicación a su carrera, que una película de terror esté en el Malva es una gran vindicación, y todos se lo agradecemos también a Cristian Aguirre de Nocturna. Realmente hemos tenido, hay espacios de resistencia, Sí, hemos logrado ganar un montón de... Sí, bueno, nosotros de hecho, nosotros con Terrorífico queremos trascender el tema de estrenar en cines y queremos eso, generar más fuerza a la comunidad
empezar a juntar algunos que están por su lado. Todavía queda esta cosa de somos únicos y no vemos que hay más gente haciendo cosas, y está bueno porque después cuando lo juntás se va enseguida esa cuestión de somos únicos, porque no es una cuestión de ego, sino de lejanía, digamos, en algún punto. Te voy a agradecer muchísimo, pero muchísimo por esta charla, me encanta, creo que hay un montón de cosas para hablar. Yo tenía ganas de hablar de por qué no está la película argentina con todos los directores, los grandes directores de terror, cómo no tenemos una antología de películas de directores argentinos, un montón de cosas, pero... Que están malos, porque las antologías aburren, a mí me aburren, ¿a vos te gusta la antología? Todo bien, hagámosla. Bueno, hagamos serie, alguna serie, hagamos la dimensión argentina en vez de dimensión desconocida. Ah, okay, ¿viste? Bueno, no, pues yo decía, las películas pero... antológicas, las películas de corto, ¿viste? Siempre hay uno que me gusta y otro que no me gusta, ¿viste? Bueno. Bueno, tenés razón, vamos a hacer una serie para Netflix entonces. Te agradezco muchísimo, la verdad que ojalá se vuelva a repetir, ojalá podamos hacer una más grande con más gente, porque la verdad que creo que hoy hay grandes valores que han hecho muchísimo por el cine en la Argentina de terror, y que me encantaría que lleguen al público que hoy está creciendo y que los tiene que conocer y que tienen que saber qué bueno que está lo que se hacía, para que ellos también puedan hacer cosas, porque como decís vos, la única forma de resistir es haciendo. La gente que ve el terror lo ama. Digo, te lo dije hoy, ustedes hicieron lo que hicieron porque nadie lo estaba haciendo y querían verlo. Digo, ustedes fueron fans que dijeron, che, si nadie lo hace, lo hacemos nosotros. Bueno, creo que eso hoy en día hay que transmitirlo, y por eso es tan importante que la gente como vos tenga espacio, hable, cuente y que sigan haciendo cosas. Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Vamos por el espacio, por el espacio, por poder reflexionar, para poder pensarnos, para poder pensar en el futuro también. Estos son espacios de resistencia donde podemos pensar qué es lo que queremos hacer, de dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Digo, me parece que está bueno que estos encuentros se den, que haya estos recambios generacionales, donde haya una comunidad como la que me mencionás, digamos, donde haya como una aceptación mayor. Estamos yendo hacia un lugar, y me parece que tenemos que parar la pelota para ver qué hacemos, y tenemos que unir fuerzas, y está bueno, creo que agradezco que estos espacios existan y que podamos consolidar este espacio de resistencia. Buenísimo. Chicos, son las 9 y se van a pegar una ducha y se van para el Malva a ver el primer corto de terror argentino que lo hizo el señor Daniel Vega, y su película Al tercer día, una gran película, y ahí le piden cómo pueden ver El último hereje, que es una excelente película y le van a hacer conocer a Dios. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Dani, lo mejor para esta noche y un abrazo enorme. Abrazo. Chicos, nos vemos. Chao. Chao.